En la parte izquierda se representa una figura, un cuerpo, y representado en perspectiva isométrica, y se pide su representación en diédrica y la acotación convenientemente realizada y, en su caso, en los cortes necesarios para que quede la pieza totalmente definida. Aquí lo que hemos hecho ha sido dibujar el alzado de la pieza y dibujar la planta. Es una pieza sencilla y vemos que hay dos taladros, se supone que son pasantes porque en la perspectiva no se da ninguna indicación. En ese caso, pues se supone que son pasantes, y por tanto, aquí tenemos estas ocultas en la planta y estas ocultas tanto de un taladro como de otro. Y entonces, bueno, pues vamos a realizar la acotación con la normativa nueva de las normas ISO de 2019. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es posicionar en el alzado la distancia en vertical entre los centros de los dos cilindros. Aquí tenemos este cilindro y este otro elemento cilíndrico. Y los taladros, pues ponemos aquí en posición vertical estos 64,4 y en posición horizontal estos 62. Evidentemente estas medidas están tomadas aquí sobre este dibujo que no tiene por qué coincidir con las dimensiones de cualquier dato que se haya podido presentar con unas determinadas dimensiones. Pero nosotros nos referimos a las medidas que tenemos aquí. Bien, dicho esto, tenemos, ya digo, posicionados estos dos elementos en sentido horizontal y en sentido vertical. Una vez hecho eso, hemos acotado el valor de este diámetro, que como se ve es idéntico a este, porque la indicación 2 por diámetro 43, al decir este 2, significa que hay un elemento idéntico a este en la parte inferior izquierda, o sea que estos dos valores de estos diámetros son iguales. En este caso, es esa la circunstancia que se produce. Y los dos taladros ocurre lo mismo, son dos taladros de diámetro 15, por eso ponemos 2 por diámetro 15. En la normativa antigua no se ponía ese 2 por y se acotaba solo uno de ellos, y si el otro no se acotaba, pues era porque sabíamos o suponíamos que era, digamos, idéntico en tamaño. En este caso, pues la norma nueva nos hace concretar de que hay dos elementos iguales y no dejamos a la libre interpretación de la figura. Dimensiones interesantes serían esta profundidad, que es esta que tenemos aquí, que son estos 26,8, y la profundidad del plano que contiene a esta circunferencia, que serían los 40,8. Y entonces hemos acotado con este plano de referencia. Esto tiene un redondeo, en este caso de 22, se pone el valor R, R22, y damos la anchura total de la pieza, los 105,4, y los 93,9, que sería la profundidad, que corresponde a la profundidad total de la pieza. Bien, con estos elementos dados, ¿qué nos queda? Pues nos queda dar esta distancia, esta altura, que corresponde a esta distancia de aquí, estos 16,4, y como es simétrico respecto al eje, pues no hace falta acotar ningún tipo de referencia. Aquí hemos puesto entre paréntesis esta cota de 107,4, con la normativa moderna se exige o se recomienda. Con la normativa antigua no era necesario, porque en realidad estos 64,4 más este radio nos daría esa distancia total. Y en este caso pues la ponemos entre paréntesis para indicar que no es una cota esencial, pero que está deducida de otras cotas, cuando se pone entre paréntesis para indicar esa circunstancia. Y prácticamente tenemos ya todos los elementos acotados. Como se puede ver, no ha sido necesario someter a la pieza ningún corte, porque las propias líneas ocultas nos expresan que los taladros son pasantes, y por tanto, pues no ha sido necesario. Si alguno de los taladros no fuera pasante, entonces habría que hacer, por ejemplo, supongamos este que no lo fuera, habría que hacer un corte parcial, y solamente cortaríamos esa parte y acotaríamos la profundidad de ese taladro. Al ser taladros pasantes, simplemente estas cotas de aquí ya nos permiten determinar esas profundidades de esos taladros. Aprovechamos este ejercicio para hacer un comentario. Si supusiéramos que estas planta y alzado, representativos de las vistas necesarias para la pieza, estuvieran realizadas a una escala, por ejemplo, 1/2, o sea, si el dibujo estuviera hecho a escala 1/2, se recuerda que los valores de las cotas que hay que poner son los valores reales, no los de las medidas del dibujo, sino los reales de la pieza. Y por tanto, si este dibujo estuviera hecho a escala 1/2, es decir, sus dimensiones fueran la mitad de las reales, entonces los valores numéricos, las medidas que tuviéramos aquí, las multiplicaríamos por 2 y esos son los valores que pondríamos en las cotas. Eso es muy importante, que cuando muchas veces las piezas se dibujan a una determinada escala,
Bueno, pues una cosa es la escala del dibujo y otra cosa es las dimensiones que hay que poner, los valores numéricos, que son los valores reales. Y entonces, en función de ese valor de la escala, nosotros calcularíamos las medidas reales. Evidentemente, el que va a fabricar esta pieza, de nada le interesa que el dibujo se haya realizado a una cierta escala. Lo que interesa es qué tamaño y qué dimensiones tienen los distintos elementos de esa pieza.